En la gestación, en la gran mayoría de los casos, uno solamente tiene que mirar, tiene que vigilar y tiene que estar atento a cuando realmente sea necesaria las competencias que tenemos. Los relatos de violencia obstétrica no tenían tanto que ver con el forceps, con la cesárea, con las indicaciones de oxitocina, tenían que ver con que no las miraban a la cara cuando les hablaban, no les decían por su nombre, no les hacían preguntas, no les pedían su opinión. Nosotros estamos empoderando personas y que esas personas le exijan al sistema. Pedirle a los que llevan 30 años haciendo la misma cuestión que hagan cambios es muy difícil. Pero si la comunidad empieza a exigir cosas distintas, vaya a tener que decidir, o cambio y me adapto a lo que se viene, o de frentón tengo que dar un paso al costado y dedicarme a otra cosa. Bienvenido, bienvenida a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Juan Pablo Canales. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Medicina de Culto con la Lore y hoy con un invitado muy especial para mí. Ya les contaré también que tenemos ahí en común, el doctor Juan Pablo Canales. Hola, JP. Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, Lore, muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a partir al tiro nomás. Y para partir, lo primero es lo primero. ¿Quién es JP Canales? Bueno, yo soy JP Canales. JP Canales, así como tú lo nombras, el JP, el doctor JP, ya se convirtió en una marca que tiene ciertas características, pero detrás estoy yo, que soy Juan Pablo Canales. Yo soy papá de 3 hijos y me desempeño en el área de la salud. Soy ginecólogo obstetra, principalmente dedicado al acompañamiento de la gestación y el nacimiento. Como ginecólogo también hago trabajo relacionado con la ginecología general, pero hoy en día mi principal atención va orientada al acompañamiento de la gestación. La historia que me acompaña detrás tiene que ver con las razones por las cuales yo me fui orientando hacia esa beta, pero hoy día trato de aportar desde mi conocimiento y desde lo que creo que puede entregar una forma distinta de acompañar estos procesos vitales tan importantes en los ciclos de la mujer. Y desde eso mismo que acabáis de decir, queremos saber un poco cómo fue o cuándo fue que supiste que queríais ser médico. Mira, la verdad es que la razón por la cual decidí ser médico no es muy romántica ni muy espiritual, ¿eh? Es una cuestión súper práctica y de probablemente de mucho egocentrismo al principio. Yo me enteré de la existencia de la carrera de medicina como en primer año, cuando te empiezan a pasar estos ramos de ciencias, biología, química, física, y yo ahí descubrí que me gustaba más la biología. Por tema de afinidad, los temas de biología me gustaban más que matemática o que el humanista. Se empezó a hablar en el colegio el tema de las carreras, de las distintas profesiones a las cuales había que empezar a pensar. Yo no lo había pensado nunca hasta esa fecha. Y hablan de medicina como la carrera más difícil para entrar. La que necesita las notas más altas, la que necesita los puntajes más altos. Y ahí ese bicho de, ya, puta, si es tan difícil, ¿qué tan difícil? Pues a ver, veamos. Y esa fue la primera motivación en realidad. No hubo una motivación muy trascendental de la carrera, de la especialidad, de querer ayudar, ¿no? Fue una cuestión sumamente como de superación personal. A ver, si me dicen que es la más difícil, veamos qué tan difícil es. Y en el camino me fui dando cuenta que durante la enseñanza media, efectivamente a mí la biología me encantaba, pero no era lo que mejor me iba. A mí me iba mejor en matemáticas. Entonces empiezan esas típicas recomendaciones: oye, ándate al matemático, te va a ir mejor, vaya a tener mejores promedios y vaya a poder tener mejores puntajes a la cuestión. Ya, pero oye, si me voy al matemático, en realidad sí, puede que me vaya mejor, pero no me gusta matemáticas, pues finalmente voy a dejar de estudiar algo que sí me entretiene, que me gusta, que lo disfruto. No era lo que mejor me iba, pero... Y me fui al área biológica, ahí es donde te dan como caja con biología, química y física, que me encantan, las 3 ciencias me encantan. Y lo pasé súper bien. Mi promedio de enseñanza media no fue bueno, ¿sí? Estaba en el grupo más bajo de promedios de la sección del biológico, y eso me dificultó la entrada a la carrera. De hecho, ahí me di cuenta lo difícil que era, porque a la primera no entré,
porque el último año, en cuarto medio, cuando tú hacías esta cuestión de preocuparte de tus notas y además hacer un preuniversitario para entrar, es una cuestión de locos. Hoy día Sí. yo a los cabros les aconsejo centrarse en una sola cosa, ojalá, si efectivamente el objetivo es una carrera universitaria, darle como caja las notas, porque eso no cambia, y después, por último, podía ser un preuniversitario un año después y ahí subir el puntaje lo que te falta. Pero presentarte con un mal promedio, en esa época por lo menos, era nefasto. Importante. Y eso Poca me PA, obligó. ¿no? Exactamente. Y ahí Todo. yo tuve la PAA y después di la PSU. Di la primera PSU y la última PAA, exactamente. Cacho, cacho. Y ahí tuve la suerte que mis viejos me ayudaron, me acompañaron porque yo di la prueba, no me fue mal, pero no me fue lo suficientemente bien para lo que yo quería. Así es que empieza el tema de tu ambiente a decirte, oye, pero ¿cómo te vayas a quedar sin estudiar? Métete a otra cosa, kinesiología, enfermería, obstetricia, matronería en alternativa, como son carreras del área de la salud. Y el chamullo que yo me estaba metiendo en ese tiempo dijo, ya, voy a usar este tiempo para conocer un poco la carrera, aprovecho de prepararme para las pruebas también al mismo tiempo. Y creo que ahora mirando para atrás habría sido un error. Mis papás me convencieron de que finalmente no me metiera a la universidad en ese momento, me dedicara solamente a prepararme. Y, y fue un año súper difícil porque es difícil para un cabro de 17, 18 años hacerse la disciplina de estudiar. Yo terminé la especialidad de ginecología y obstetricia sin la disciplina para estudiar. A mí me gusta estudiar, pero no tengo orden. Entonces, en ese sentido, mis papás fueron, pero brutalmente apoyadores. Mi papá, a mí lo que más, una de las que más mal me iba en la prueba era la de lenguaje y comunicación. Comprensión de lectura me iba como el ajo, no entendía las cuestiones que leía. Y mi papá todas las semanas se encerraba conmigo en la pieza a estudiar los temas de comprensión de lectura. Leíamos textos, los analizábamos una vez a la semana. Yo creo que sin eso no lo habría logrado. Así que en ese sentido fui bien apoyado. Oye, JP, y cuando entraste a la universidad, ¿era lo que tú esperabas? ¿Sientes que como que de cierta forma la carrera te dio las herramientas para ser un médico como tú pensabas serlo? ¿O... La verdad es que uno tiene una imagen súper equivocada de lo que es el médico antes de entrar a la carrera. De partida, por cómo es la formación, uno no tiene nociones de cómo es la formación. Uno cuando sale de cuarto medio cree que ya pasó por las cosas más exigentes de la vida y te das cuenta que en realidad la cosa es totalmente distinta. Y además que muchas carreras, no solamente en medicina, los primeros años son de ciencias súper básicas que no te introducen realmente en lo que tú vayas a hacer en el futuro. Entonces, por mucho rato tú te preguntáis si realmente estás en el lugar correcto y en qué momento te llegas a convertir en la imagen o en la ilusión que tú te habías hecho al principio. Yo recuerdo que como chiste, al principio yo siempre decía, yo nunca sería psiquiatra ni ginecólogo, por ningún motivo. Psiquiatra porque encontraba que estaban todos locos y ginecólogo, no, ¿cómo voy a estar haciendo ginecología? No, encontraba que era una cuestión, un pensamiento de un cabro de 17 años. Sí, po. Y no, eso, siempre dije, ninguna de esas dos especialidades van a ser las mías. Pensaba en cirugía, Ahí me estamos. imaginaba operando, y ahí estamos. Oye, y cuando saliste de la U, ¿sentiste que habías aprendido lo que necesitabas? ¿O cuando empezaste a ejercer te diste cuenta que faltaba, que te faltó? Porque tú también te dedicas a hacer charlas y talleres, tú Sí, educas en salud también. Entonces, ¿cuál es tu opinión un poco sobre la educación en salud? bueno, mira, en temas de ejercicio de la profesión, yo creo que la carrera de medicina tiene el gran plus, por lo menos en mi universidad, que hacíamos 2 años de internado. En esos 2 años de internado, la verdad es que tienes un bagaje de distintos pasos prácticos que te permiten enfrentarte de una manera tranquila a las exigencias del ejercicio profesional. Pero es el piso nomás, es solo el piso. Hay un montón de cosas que tú vas aprendiendo en el camino que la universidad en mi tiempo dejaba de lado. Por ejemplo, las habilidades comunicativas. Yo alcancé a terminar la U cuando todavía no existían los ramos de comunicación efectiva, de entrega de malas noticias, de vivencia del duelo, cosas que fui aprendiendo después por mi cuenta en la especialidad de ginecología y que hoy día tienen mucha más relevancia. Hoy día yo veo en los estudiantes de medicina y de otras carreras del área de la salud que esos temas están empezando a tener cada vez más importancia. Entonces, sin duda, uno adolece de un montón de temas, sobre todo de habilidades humanas,
a la hora de egresar del área de la salud, y es una tremenda paradoja porque se supone que tú sales para servir a otras personas, para ayudar, para apoyar, para entregar tu conocimiento, y en realidad las herramientas que uno tiene son las que trae de la casa, las que aprendiste en tu crianza, con tus círculos más cercanos, pero la universidad, en mi época por lo menos, no me entregó herramientas orientadas hacia esa línea. Hoy día sí, yo puedo dar fe de que las universidades se están preocupando cada vez más de entregar herramientas. El tema de las simulaciones. Por ejemplo, hoy día se simulan las conversaciones con pacientes antes de enfrentarte por primera vez. Yo recuerdo que las primeras conversaciones con pacientes las tuve con un paciente real. Imagínate ahí improvisando. Sí, pues yo creo que nosotros tres somos de la vieja escuela de alguna forma y también nos tocó eso mismo, así como no había mucha formación en estas como habilidades mucho más blandas, que son súper importantes, ya que cuando te enfrentas a un ser humano, no te estás enfrentando a la apendicitis, po, te estás enfrentando al ser humano que tiene eso que tú estás viendo. Y en ese sentido, yo creo que como la salud es tan amplia y el ser humano es tan amplio, tan complejo y multifactorial, todo lo que le está pasando, que finalmente resulta en una enfermedad, en un síntoma, lo que sea, desde ahí mismo te quiero preguntar, ¿qué es para ti entonces la salud? La salud es un concepto, como tú dijiste, multifactorial, que tiene una cantidad de dimensiones que es difícil de precisar. Creo que nosotros como médicos, como desde el área de la salud, aportamos en una arista muy pequeña de lo que tiene que ver la salud, porque hay un concepto también, hay un tema social, hay un tema de salud mental, que escapa más allá de lo biológico. Y, y en la carrera nuestra estamos muy centrados en el área biomédica, y si bien hoy día se está ampliando, no hay ninguna duda que el concepto es mucho más amplio de lo que nosotros aprendemos en la universidad. Hoy día yo creo que para hablar de salud tenemos que hablar de conceptos biopsicosociales por lo bajo. Y aparte de eso también temas espirituales que son comunes a poblaciones grandes y que a veces nosotros también no sabemos cómo abordar. Y está bien decir que no sabemos cómo abordarlos, pero tenemos que conocer cómo podemos apoyar a que las personas también se acerquen a esas áreas. Yo que trabajo en una especialidad y en un área que junta muchas cosas biomédicas, espirituales, emocionales, como es la gestación y el nacimiento, me ha tocado introducirme de manera profunda en esas áreas porque a mí por lo menos me parece que es una forma mucho más integral de ver el concepto, más que simplemente enfocarse en exámenes, ecografías, controles, que es el común de lo que aprendemos en la especialidad. A mí me parece hermoso todo esto que estáis diciendo y por algo JP está acá en este podcast porque tiene una visión mucho más integral de algo tan importante como es el nacimiento de un ser humano. Y me encanta la humildad con la que estáis diciendo esto, de mirarnos a nosotros como médicos, como que a veces nos quedamos cortos y de qué manera somos responsables de ir aumentando esta cercanía con el consultante, con el paciente, con la enfermedad, me parece muy importante. Y entonces también, hoy en día, de todas las cosas que estáis haciendo, cuéntanos un poquito en qué hay aprendido después de la beca, qué es lo que más te entretiene hoy saber, qué es lo que te ha sorprendido de nuevos conocimientos, herramientas que estáis aplicando. Bueno, mira, la especialidad a nosotros nos prepara para resolver problemas. El ginecólogo es un especialista que está entrenado para resolver las complicaciones del embarazo y las patologías ginecológicas. De partida, el ginecólogo no es un profesional que esté entrenado ni capacitado para acompañar gestaciones sanas. Y ya ahí partimos de una disrupción súper brutal, porque en el servicio privado tú necesitas un médico tratante. Y el médico tratante, en la práctica, no es una persona que haya sido entrenada para acompañar gestaciones sanas. Durante la especialidad nosotros solamente trabajamos viendo embarazos de alto riesgo. Y ya de ahí partimos de un sesgo brutal. Y esa es una de las razones de por qué nosotros tendemos a ver cosas que a veces no están. Vemos más riesgos de los que realmente son, porque estamos entrenados para eso. Ahora, no está mal en un sentido de que el servicio público está
está estructurado de manera que sean las matronas las que acompañan las gestaciones sanas y los ginecólogos solamente para las patologías de alto riesgo. Es por eso que en el servicio público una matrona no ve embarazos de alto riesgo y un ginecólogo no ve embarazos sanos. Pero cuando tú egresas y decides hacer trabajo privado, tú te ves enfrentado a que por lo menos el 70-80% de las pacientes que vas a atender son sanas. Entonces ahí empieza el desafío de cómo yo realmente acompaño estas gestaciones sanas, en donde sé que la mayoría del tiempo voy a tener que solamente vigilar, mirar de lejos, ver que todo esté bien sin intervenir de ninguna manera, a sacarme un poco ese personaje en el cual si yo no hago cosas, como que no me siento realizado. O sea, mi rol es hacer cosas para que las cosas salgan bien. Y ese es una de las primeras cosas que cuesta hacer y que hay que darse cuenta, que en la gestación, en la gran mayoría de los casos, uno solamente tiene que mirar, tiene que vigilar y tiene que estar atento a cuando realmente sea necesaria las competencias que tenemos. Y esa participación más bien pasiva cuesta bastante asumirla, porque uno aprende que uno es prácticamente la cabeza de la jerarquía de la atención de salud. Esa es la pomada que te venden cuando estáis estudiando. Y estar en un momento del ciclo vital de una mujer en el cual tú tenés que estar acompañando, o sea, al lado de esa persona, más que estar encima o adelante, es difícil. Pero es mucho más enriquecedor y te das cuenta que en realidad te simplifica también más el trabajo. O sea, el trabajo de una persona que vigila es más simple porque te das cuenta que tienes que intervenir solo cuando tienes que intervenir. Y también hay que aprender a respetar el rol y el trabajo de los otros profesionales, que son las matronas en este caso, que son las que realmente están formadas para acompañar gestaciones sanas. Me encanta lo que estáis compartiendo, porque yo creo que incluso las mujeres, no, yo por lo menos en mi primer parto, yo no sabía la autoridad que yo tenía sobre mi mismo proceso de parto. Y yo creo que la mayoría de las mujeres tampoco lo sabe. Por eso también como que estamos, bueno, y en salud también. Pero principalmente con respecto al parto, a mí me habría sido muy útil saber que yo era capaz de parir sin necesidad de ayuda en un parto, en una gestación sana. ¿Cómo fue que tú finalmente lograste enganchar como con ese respeto hacia el rol de la mujer en su propio parto? ¿Cómo lograste darte cuenta? Porque un trabajo es, ya, ok, yo observo y todo, pero ¿cómo te diste cuenta que sí éramos capaces, que esto era un proceso natural que podía ser llevado por la misma mujer? ¿Cómo lograste verlo? La verdad es que ha sido un proceso de varios escalones, ¿eh? No es una cosa que haya nacido de un día para otro. Yo en la especialidad no era nada distinto al resto de mis colegas. Yo comencé estudiando estructura, dando exámenes, aprendiendo lo que tenía que aprender. Y el primer clic fuerte que me hizo en la mente fue un grupo de matronas del Hospital Higueras donde yo trabajaba, que estaban empezando a hablar de este tema del parto respetado. Y el parto respetado para los ginecólogos era una caricatura. Ya era una caricatura en donde te imaginabas ahí la Pachamama, la mujer colgada del techo, el incienso por un lado y nada biomédico entre medio. Ya era una caricatura que todavía lamentablemente existe en algunas esferas médicas. Y en esa oportunidad me pidieron participar para hablar de temas técnicos, complicaciones, urgencias en el parto. Y tuve la oportunidad de participar en una actividad que hizo una psicóloga en donde contaba relatos de mujeres que habían sido víctimas de violencia obstétrica. Y el concepto de violencia obstétrica para nosotros es súper cuático porque en el fondo lo que dice es que nosotros los profesionales de la salud hemos estado por mucho tiempo ejerciendo violencia. Y que te digan que tú eres violento ya te genera recelo y rechazo inmediato. Pero cuando escuché los relatos, me sorprendió muchísimo ver que los relatos de violencia obstétrica no tenían tanto que ver con las intervenciones médicas, no tenían que ver con el forceps, no tenían que ver con la cesárea, no tenían que ver con las indicaciones de oxitocina, tenían que ver con que no las miraban a la cara cuando les hablaban, no les decían por su nombre, no les hacían preguntas, no les pedían su opinión. Entonces te das cuenta que son cosas que son mucho más simples de lo que uno piensa, que no tienen que ver tanto con lo biomédico y que uno descuidó de una manera tan inconsciente que cuando te pega el charchazo en la cabeza y te das cuenta, pero tú miráis para atrás y decís, pero ¿cómo yo podía actuar de esta manera
sin darme cuenta. O sea, me había metido en una máquina de funcionamiento, porque es lo que había visto como ejemplos, es lo que estaba acostumbrado a trabajar y jamás me cuestioné que podía ser distinto. Y es impresionante cómo uno se deshumaniza en esta cuestión. O sea, tú dejas de comportarte como una persona. O sea, te olvidas que estás ahí con un ser humano igual que tú adelante y que cosas tan simples como el saludo, como la pregunta, como tomar la mano, como acoger en una situación de duelo, son cosas que deberían nacer de manera espontánea y no. Y al revés, como que uno las bloqueaba. Entonces, ese fue el primer disparo fuerte en la cabeza que me hizo darme cuenta de que había algo que no estábamos haciendo bien nomás. Y lo saqué de pensar que era algo estructuralmente del área biomédica. Aquí tiene que ver con algo de cómo nos estamos relacionando con las pacientes. Y ese fue el punto inicial. De ahí en adelante me empecé a meter de manera súper profunda, conocí referentes súper importantes en el área de la atención respetuosa de la gestación y el nacimiento, y ahí fui cada vez más creciendo y entendiendo este concepto que mencionabas tú, que es el de la autonomía de las personas en salud. Que las personas tienen derecho a tomar decisiones. Nosotros no estamos aquí para dar indicaciones, para dar órdenes. Nosotros podemos recomendar, podemos indicar cuáles son las alternativas que están disponibles, cuáles consideramos que son mejores a nuestro juicio, pero si una persona con toda la información en la mesa quiere decidir por una alternativa con la que yo no estoy de acuerdo, he decidido hoy en día acompañar esas decisiones en las cuales yo no estoy de acuerdo, acompañar de la mejor forma posible y de esa manera respetar esa autonomía. Sí, yo soy muy preocupado de que la autonomía se ejerza con la información completa. Porque hoy en día uno puede agarrarse de frases muy vagas y tomar decisiones equivocadas, y cuando uno en realidad conoce realmente los pros y los contras de todo lo que te presentan, a lo mejor esa no es la decisión que quieres tomar. Entonces trato de que esa autonomía sea real. Pero ese fue más o menos el camino. Me encanta, porque al final no es solamente un camino de médico, sino que es un camino personal de ser más humano también. Y eso yo creo que no solamente trae un beneficio a nivel profesional en la forma de atender y acompañar, sino que siento que también es un beneficio para uno como persona, en el poder sentirse como siendo más coherente con uno mismo al momento de poder acompañar en estos procesos. Y este centro o esta atención integral del parto y este centro que creaste después, ¿cómo fue que nació esta idea? Mira, la verdad es que antes del centro nosotros estuvimos siempre peleando por tratar de hacer las cosas a la pinta nuestra. Queríamos que nuestras consultas fueran un poco más largas, queríamos intercalar estos controles entre el médico y la matrona, y encontramos mucha resistencia en los centros clásicos, en las clínicas, en los hospitales. Cuando empezamos a trabajar con esto, de partida la matrona no tenía posibilidad de hacer consulta en la clínica donde comenzamos. Y nos costó un kilo conseguir un espacio para que mi esposa, la Marioli, hiciera consulta en ese tiempo y pudiéramos intercalar los controles entre el médico y la matrona. Además, Sí, exacto. Entonces, nosotros partimos los dos solos como equipo. Hoy día ya el equipo es más grande, pero partimos nosotros dos. Y también cuando queríamos hacer cosas diferentes, por ejemplo en la atención del parto, nosotros hemos sido siempre muy críticos de algunas prácticas que se han ido perpetuando sin evidencia científica. Una que nos trajo muchos problemas es el uso profiláctico de antibióticos en el parto para la prevención del estreptococo. Hay protocolos súper claros de cuándo es que hay que usar el antibiótico y cuándo no. Pero se ha perpetuado la idea de que para evitar riesgos mejor pongámosles a todas. Y eso es algo, una práctica común. Y nosotros recuerdo que en la primera clínica donde trabajamos partimos con esto de no le pongamos a todas, sino que cumplamos las normas. Y por ahí empezaron las primeras quejas de algunos colegas, pediatras, neonatólogos, colegas ginecólogos. Y eso, y después una seguidilla de cuestionamiento, el hecho de que quisiéramos apagar la luz en la sala de parto, de que no permitiéramos que entrara mucha gente a la sala de parto, hasta que finalmente terminó en que literalmente nos echaron de la clínica donde nosotros trabajamos. El jefe en esa oportunidad, de manera muy caballerosa, me dijo que ya no querían que yo siguiera llevando pacientes ahí. No había un argumento legal para sacarme, yo cumplía con todos mis requerimientos, nunca había tenido ninguna complicación, por lo tanto en realidad no podían, pero que él me recomendaba que para evitar problemas que buscara otro lugar para trabajar.
fue súper doloroso porque nosotros en ese tiempo atendíamos todos nuestros partos en esa clínica y de un día viernes a un día lunes teníamos que llevarnos todos los pacientes por otro lado. ¿Qué hacíamos? Conversé con un profesor que trabajaba en otra clínica y él de una manera súper generosa me dijo, ni un problema, desde el lunes en adelante tráete todos los pacientes para acá nomás y aquí podéis trabajar de la forma que a ti te acomoda. Y nos fuimos así, de un día para otro, de una clínica a otra, nos llevamos a todos los pacientes. Y eso fue un punto de inflexión súper potente y ahí yo entendí algo que estaba haciendo mal, que era que yo traté mucho de imponer las ideas que yo quería cambiar de una manera muy poco inteligente, o sea, en el fondo forzando las cosas. No entendí que el cambio tenía que ser de manera gradual, entendiendo también las resistencias que tienen las otras personas. Por mucho que yo creyera que lo que estábamos ofreciendo era la mejor opción, no era la manera correcta de llegar a imponer. Y ahí fue un bajón brutal. O sea, fue con llanto, fue con estrés, fue con toda la emocionalidad del momento. Y ahí entendí que si de verdad queríamos impactar, teníamos que hacerlo de una manera más inteligente, entrar de una manera más suave. No teníamos que transar lo que pensábamos, pero sí ser más inteligentes. Y creo que la forma en la cual nosotros hemos ido permeando esto es principalmente a través de las familias que acompañamos. Nosotros estamos empoderando personas y que esas personas le exijan al sistema. Pedirle en realidad a los que llevan 30 años haciendo la misma cuestión que hagan cambios es muy difícil. Pero si la comunidad empieza a exigir cosas distintas, vaya a tener que decidir, o cambio y me adapto a lo que se viene, o de frentón tengo que dar un paso al costado y dedicarme a otra cosa. Y eso también es súper razonable. Yo tengo un colega que me dijo con mucha honestidad, me dijo, después de lo que yo he visto que tú estás haciendo con las pacientes, descubrí que la obstetricia ya no es para mí. Yo no quiero seguir en obstetricia, me voy a dedicar al área que a mí me gusta más y que me voy a sentir más cómodo, que es el área de la ginecología. La obstetricia que yo practiqué todos estos años ya no está sirviendo, pues no voy a cumplir las expectativas, exactamente. Y yo lo encontré pero extremadamente razonable. En vez de quedarse a la fuerza, mejor me salgo y me dedico a lo que realmente me gusta y que puedo ejercer mejor. Claro, y al final es no solamente salirme como tu colega, sino que también buscar espacios donde yo pueda ejercer de la forma en que yo quiero. De cierta forma, esta situación que fue tan dolorosa para ti fue un empujón también para poder emprender. Esa fue una forma también de descubrir que teníamos que estructurar lo que estábamos haciendo. Porque nosotros lo estábamos haciendo todo de manera muy instintiva, muy intuitiva, y estábamos contentos con los resultados, teníamos muy buena recepción por parte de nuestras pacientes, pero no había estructura, no lo habíamos ordenado. Y ahí con la Marioli decidimos crear esto que se llamó primero Programa de Acompañamiento Integral de la Gestación, que era por darle un nombre a una estructura que hoy día nos enorgullecemos harto porque es una estructura que es replicable. Cualquier profesional que quiera sumarse a esta forma de trabajo, nosotros compartimos la estructura que tiene, cómo son los controles, qué es lo que se conversa en cada control, en qué consiste, cuál es la forma en la cual ayudamos a las parejas a cumplir con sus expectativas al final del embarazo. Y es una estructura súper replicable y eso nos ha permitido crecer hoy día. De haber sido solamente la Marioli y yo, hoy día el programa de acompañamiento somos 2 ginecólogos, el doctor Hans Mendoza y yo, y 4 matronas. Y una quinta que en este momento está de puérpera, así que ella está fuera por el momento. Pero eso nos ha permitido ampliar el equipo. Son personas que se han ido sumando y que han ido contribuyendo a enriquecer esta estructura y que tienen una forma de ver la atención igual que nosotros. Y ahí es como cuando nosotros descubrimos que esto efectivamente es algo que se puede replicar, que se puede enseñar y que se puede aplicar de manera estructurada. Y de ahí, cuando nosotros tuvimos esta estructura ya hecha, dijimos, ok, ahora esto tenemos que hacerlo en un lugar donde realmente podamos hacer las cosas a la pinta nuestra. En las clínicas hoy en día, por ejemplo, te limitan el tiempo de atención por paciente. Tenéis 15 minutos de atención por paciente, o sea, 4 pacientes por hora, porque, claro, hay una visión de rendimiento y que no hay que descuidar. Yo estoy de acuerdo que cuando uno está en un negocio tienes que preocuparte de tus rendimientos, tiene que haber un tema de costo, pero hay ciertos detalles que uno tiene que tratar de no transar. Y el primer bicho que nos picó con la Marioli es, ya, ¿dónde hacemos esto a la pinta nuestra? Pasamos por distintos centros médicos en donde
nunca estuvimos totalmente cómodos, pero siempre tratando un poquito de mejorar hasta que decidimos, ya sabéis que necesitamos un espacio propio. Esta cuestión se acabó de estarle mendigando y estando pidiendo por favor que nos dejen atender más tiempo, que nos dejen atender a veces sin costo. Tenemos que tener un espacio para nosotros. Porque, por ejemplo, en las clínicas, no sé si tú sabías que ahora los médicos nos les permiten ¿cómo se llama? Las atenciones sin costo. Tú no podías atender sin costo y si quieres atender, si quieres atender sin costo, el paciente por lo menos tiene que pagar el porcentaje que le corresponde a la clínica. Porque está ahí ocupando tiempo, está ahí ocupando espacio, está ahí ocupando insumos de la clínica. Entonces, algunos médicos tienen algunos conceptos propios que hay un grupo de pacientes que no les cobran, por ejemplo. En las clínicas hoy día esto no se puede. Entonces necesitábamos un espacio donde poder hacer un poco más las cosas a la pinta nuestra y nuestra primera idea fue ya, arrendemos un departamento con un par de piezas, un box para la matrona, un box para el ginecólogo y la recepción. Y eso así partió la idea. Pero después, no sé cómo llegamos a lo que llegamos ahora, un centro médico donde estamos trabajando con 30 profesionales y se nos disparó de una manera gigantesca con un montón de gente que tiene una visión similar a la que tenemos nosotros. Y ha sido difícil, sin duda, porque es un área que nosotros no manejamos, pero muy, muy linda de abordar. Yo creo que esto que ha comentado JP, a mí me pega yo creo que a la Lore igual, eh, mucho, porque hemos de alguna manera nosotros también ido por el ladito de lo que está como bien visto por los colegas, por los demás. Y uno, como dice JP, yo soy también como muy vehemente para mis cosas y como que intento hacerlo de mi manera y a veces justamente uno choca con un montón de restricciones, de oposiciones que pone el medio, que ponen muchos. Entonces tratar de buscar una forma que me parece como muy bonita la historia porque fue muy orgánica, así como la ha ido contando JP, pero sin perder de vista tu convicción y tu coherencia. Y en el fondo yo creo que cuando uno va por ese lugar, por el lado del corazón, de lo que yo quiero, lo que yo siento que es lo mejor para otros, y pone eso que yo creo al servicio de los demás, ocurre lo que ocurre, pues, JP. O sea, ahora tenía un centro médico que está full y tú dices, no sé cómo pasó. Yo siento profundamente que ocurre cuando uno es coherente, que todas las cosas se van dando y todo va llegando mucho más rápido de lo que uno quizás espera. Y quería comentar también que, bueno, algo muy íntimo, yo fui paciente de JP con mi última gestación, con el Borja. Y esto que decía y hace un rato de ser espectador y estar como mirando solamente, cuando lo estáis comentando yo pensaba todo el rato como en un documental de National Geographic, donde hay alguien mirando animalitos haciendo cosas y le dicen no intervengan. Y lo veía tal cual cuando lo estáis diciendo porque es un proceso muy animal. Se nos olvida que el parto es un proceso muy animal. Eh, y yo me acuerdo que en el parto en un momento yo estaba así como, ay, no sé, porque yo primera vez que quería tener un parto 100% natural y como sin anestesia, tú. Y JP me dice como, tú haz lo que tengas que hacer, olvídate que yo estoy acá, olvídate, pónete como queráis, si yo me tengo que tirar al suelo a recibir al cabro chico, me voy a tirar. Y eso me parece que es algo, cuando pasó eso, ese parto a mí me cambió la vida, yo creo. Yo ya tengo 4 hijos y fue totalmente distinto porque la sensación con la que queda la mujer después de un parto respetado es profundamente empoderante. La sensación que yo tengo después de eso en mi vida, no solamente con mi hijo, es totalmente distinta. Me siento capaz de muchas más cosas de las que creía que era capaz. Siento una fuerza y un poder mucho mayor, obviamente la recuperación. Entonces siento que en el fondo lo que estáis haciendo, lo que están haciendo ustedes con la Marioli, con todo tu equipo, es algo que va más allá de lo que tú podéis ver que va a durar solo en la gestación y el parto, sino que el impacto que tiene un parto respetado en la vida de una mujer es tremendo. Y no sé si tú alcanzáis a dimensionar eso. Sí, mira, yo me quedo con una frase súper potente de un ginecólogo que falleció hace poquito, Michel Odent, no sé si escuchaste la noticia, que en el fondo su premisa era que si de verdad queremos cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y cuando yo escuchaba esa frase y la acuñaba un poco para mí, la encontraba tan difícil. En el fondo es imposible cambiar el mundo entero, pero hoy día la premisa que nosotros perseguimos es
que cada persona con la que acompañamos, tratar de cambiar ese mundo, solamente ese. A esa persona, a ese universo, a esa familia, darle el máximo de nuestros esfuerzos para que se cumplan sus expectativas. Y ahí se presentan los desafíos de cuando las expectativas no se cumplen, cómo trabajas tú también eso. Y eso también es un trabajo súper potente porque el embarazo es un proceso que se vive de una manera, pero la culminación es el nacimiento. Y el nacimiento es un momento tan, tan sensible en donde una cosa puede salir mal y puede echar a perder todo el camino que tú hiciste para atrás, que no deja de ser un momento de mucha tensión para los equipos también. Nosotros hemos tenido que trabajar eso como equipos porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Y cuando no salen como quiere, tenemos que también encontrar herramientas para poder darle significado a eso que pasa y que no se convierta en un punto que influya de manera negativa en las vidas de esas personas. Entonces, sin duda que el acompañamiento respetado de una gestación y el acompañamiento respetado de un nacimiento, independiente de que se logren o no las expectativas, cambia lo que va a vivir esa familia, cómo van a ser sus vínculos y también cómo va a ser la relación de esa familia con la salud de ahí en adelante. Yo tengo pacientes que años después me dicen que cuando van con otros médicos de otras especialidades, por lo que sea, como que les exigen un poco que sean como yo. En el fondo, que les permitan preguntar, que les permitan opinar con respecto a los tratamientos, y a veces cuando no encuentran, saltan de uno en otro hasta que encuentran uno que realmente tiene más o menos una forma similar. Y eso ahí tú te das cuenta que en el fondo estás generando cambios que influyen en las decisiones que estas personas están tomando en el resto de la vida. Y eso la verdad es que es súper gratificante. Así es que no me cabe ninguna duda hoy que el acompañamiento tiene un significado brutal. Me Oye, encanta. JP, en esto mismo que decís que en el fondo el nacimiento es un momento frágil, por así decirlo, a la vez que es poderoso, estáis todo el rato entre la vida y la muerte, estáis todo el rato ahí como lidiando y bailando con estas dos polaridades. Y a nosotros nos enseñaron en la universidad, o intentaron enseñarnos, a controlar. ¿Cierto? A tener protocolos para todo, a tener como todo bajo control, pero justamente como tú dices, a veces eso se escapa de nuestras manos y ocurren cosas que van más allá de nosotros. En ese sentido me gustaría preguntarte, ya metiéndonos un poco más profundamente, ¿te ha tocado vivir algún evento, o puede ser en el trabajo o en tu vida, donde te hayáis dado cuenta de que estás siendo sostenido o que la vida se sostiene por algo un poco más, llámalo como quieras, pero más grande que nosotros? Sin duda el hecho de ser testigo del nacimiento a mí me hizo volver a creer en Dios. Yo no creía en Dios por un tiempo, mis papás son muy cristianos y yo estudié en colegios cristianos y probablemente por la resistencia que genera la religión más que la espiritualidad me alejé un tiempo y empecé a cuestionar un poco el tema de la existencia de una fuerza superior que pudiera tener algún tipo de injerencia sobre lo que pasa. Pero cuando tú vives un nacimiento y ves cómo es que es posible que una vida salga del cuerpo de una mujer Sí. y se dé esa magia, la verdad es que por lo menos a mí no me hace tener ninguna duda de que existe este ser superior que orquesta lo que pasa. Ahora, esto también es un arma de doble filo porque cuando las cosas salen terriblemente mal y como obstetra uno está expuesto a eso y es prácticamente imposible que uno no haya vivido una experiencia donde las cosas salieron terriblemente mal, vienen esos cuestionamientos de por qué pasan estas cosas, qué hicimos mal, qué se pudo haber hecho diferente aquí para que esto no terminara ocurriendo y es difícil de asimilar. Nosotros atendemos un número de nacimientos súper importante y la estadística tarde o temprano te alcanza. Entonces nosotros en nuestra historia hemos tenido, gracias a Dios contados con los dedos de una mano solamente, complicaciones muy muy graves y complicaciones graves que han terminado en catástrofe. Y enfrentarnos a eso, tanto lo que significa la relación con las personas que lo están viviendo, como lo que te queda a ti en tu práctica, es brutal lo que le queda a la matrona, lo que nos queda a nosotros los médicos, a las personas que fueron testigos de lo que pasó. Para todos es un impacto gigantesco.
Y ahí de nuevo creo que el reconocer que hay fuerzas que nosotros no podemos controlar, si bien da cierto grado de tranquilidad, te presiona a que si tú vas a querer ser un instrumento de apoyo, tienes que dar siempre lo mejor de ti. Y eso del punto de vista técnico, o sea, tú tienes que saber lo que estás haciendo, y también del punto de vista de la confianza en las personas que estás acompañando. O sea, entregarles la información suficiente para que las personas sientan que son capaces de hacer lo que tienen que hacer. Y también entender a aquellas personas que no se sienten capaces y que quieren optar por alternativas a veces con las que tú no estás de acuerdo, y que en ese sentido también creo que uno tiene que buscar la forma correcta de acompañar y no abandonar. Ya. Hoy día uno de los temas más en boga con respecto a esto y de la autonomía es el tema de la solicitud materna de la cesárea. Hoy día hay dos líneas súper potentes en ese sentido. Los médicos que no están de acuerdo con la solicitud materna de la cesárea, y eso significa que si una mujer solicita cesárea simplemente no la atienden. Y aquellos que tratamos de que analicen la decisión que están tomando. Yo lo que trato de hacer es siempre que me cuenten primero cuáles son las razones por las cuales prefieren optar por una cesárea, contarles cuáles son los pros y los contras, qué es lo que se pierden de intentar un parto vaginal, y si la decisión persiste en solicitar una cesárea sin una justificación médica, darles la mejor experiencia posible en ese contexto. Esa es mi forma actual de verlo. Pero en ese sentido, respetar al máximo la autonomía bien ejercida. Mm. Oye, JP, ¿y cuando te ha tocado alguno de estos casos catastróficos, ¿cierto? Probablemente una muerte perinatal o algo. ¿Cómo, qué herramientas tienes tú para esos casos? ¿Con qué haces para lidiar mejor esos momentos? Mira, lo primero es que uno no debe descansar, creo yo, en pensar que uno tiene habilidades que son innatas. Ya es muy difícil enfrentarse a esos eventos. Es difícil cuando uno los vive para su propia vida. Imagínate querer tratar de entregarle algo a una persona que está viviendo probablemente el dolor más grande de su vida. Creo yo que eso hay que formarlo. Hoy día hay formaciones de duelo, formaciones de entrega de malas noticias que te dan ciertos marcos estructurales de cómo abordar estos temas. Sin duda, no es que tú vas a aprender a hacer eso y vayas a recitar una receta de cocina para hacerlo. No, no se trata de eso, pero sí te entrega herramientas que probablemente uno no conoce, no sabe o no nacen de manera innata. Entonces, lo primero creo yo es tener claridad en que existen estructuras de cómo trabajar estos procesos de duelo. Eso es lo primero. Lo segundo, y lo que facilita mucho, es tener cierto grado de cercanía y de buena relación con las personas que uno acompaña. Nosotros somos un poco reacios a recibir pacientes en el tercer trimestre, porque nosotros vamos construyendo relaciones de confianza en el camino. Y es súper notoria la diferencia cuando algo no anda bien y tú tienes una familia que acompañaste desde que tuvo su test de embarazo positivo, que una familia que te conoció en las últimas semanas del embarazo, las cosas no salieron como tú querías, la reacción es totalmente distinta. La forma como tú te aproximas a la persona es totalmente distinta. Entonces, es importante tener esa cercanía. Y el tercer punto, creo yo, que la reacción tiene que ser basada en la observación. Tú tienes que ver cómo están viviendo ellos su duelo. Hay personas que se retraen, hay personas que explotan, hay personas que se enojan, y uno tiene que ir un poco reaccionando a lo que va ocurriendo y tratando de contener esas emociones sin jamás ir escalando en las emocionalidades más, sobre todo las emocionalidades más iracundas. Es súper entendible que una persona que está viviendo un duelo tan terrible como ese explote en ira. Si tú reaccionáis con ira a eso mismo, es una catástrofe todavía más grande. Entonces creo que uno tiene que trabajar esas reacciones, pero creo que esos son los tres puntos importantes. En el fondo, conocer que hay estructuras, tener cercanía y tratar de reaccionar a lo que va ocurriendo. Y cuando te vas para la casa, Eso, esa era la pregunta. ¿Qué le pasa a JP? ¿Cómo hace JP? ¿Cómo JP lidia con eso? Me parece súper bien lo que Ya. nos contaste porque está súper bueno saberlo, pero JP, ¿qué hace con eso?
Bueno, JP ahora hace cosas distintas a las que hacía al principio, porque nosotros somos impresionantes cómo tenemos habilidad de irnos adaptando y rutinarizando lo que hacemos. O Mm. sea, a mí los nacimientos me siguen emocionando, pero ya no me emocionan como los primeros. Yo recuerdo, yo le cuento a mi papá, le contaba a mi papá cuando le conté que yo había vuelto a creer en Dios con un nacimiento. Yo me ponía a llorar con los primeros nacimientos, de ver cómo salía un bebé del cuerpo de una mujer. Hoy día la emoción se mantiene, yo creo que es como el enamoramiento. A uno el enamoramiento al principio es esa emoción, esa pasión gigantesca y después como uno va estabilizando las emociones. A mí me pasa lo mismo. Hoy día me sigo emocionando con los nacimientos, pero es una emoción más estable y que sin duda a mí me llena de energía. A mí siempre me preguntan, oye, ¿cómo siempre andáis sin sueño, sin cansancio, si te lo pasáis levantándote en la noche? A mí no me cabe duda que estar rodeado todo el día de noticias alegres y cosas felices me hace mantenerme con energía. O sea, ir a un parto el 99% de las veces es salir pleno de lo que ocurrió ahí. Gracias a Dios en eso la obstetricia te deja muy poco porcentaje de complicaciones graves. Entonces, la mayoría de las veces uno está feliz. Entonces, hoy día, si bien yo las primeras complicaciones graves, que las primeras las tuve en mi época de beca, cuando estaba haciendo la especialidad, mi primera retención de hombros, te encargo, la primera vez que tuve una retención de hombros en un parto es una de las cosas más terribles que te puede pasar como obstetra, con consecuencias terribles para ese bebé, para esa mamá, nada, porque me fui a encerrar a llorar a un baño, pues eso fue lo que hice, esa fue mi forma de lidiar con la situación. Y en la medida que esto ha ido avanzando, hoy día ya vivo ese mismo duelo de una manera más estable. Sin duda, tú quedáis como en shock por un tiempo. Te dais cuenta que no te relacionas con las personas de la misma manera. Y ahí el trabajo difícil que hay que hacer es que la persona que tú vayas a acompañar en un parto, a veces a mí me pasó una vez en una situación terrible en el fallecimiento de un bebé, que unas cuantas horas después de esa situación tuve que atender otro parto, en donde salió todo perfecto y todo el mundo estaba feliz. Entonces tú decís, o sea, esta familia que está viviendo ahora su parto, no tiene la culpa de lo que a mí, lo que pasó en la sala de parto de al lado, lo que a mí me pasó, y empezáis a crear caretas. Empezáis a crear caretas en donde tú tenéis que entender que la persona que está frente a ti también está viviendo su momento único. Y ese momento único merece de ti que tú mantengas el temple para que ella también cumpla con sus expectativas. Ahora, mi refugio es mi casa, mi esposa, mis hijos, ellos son los que me ven eh, viviendo la emoción un poco más potente. Sin embargo, como te digo, ya se ha logrado estabilizar cuando a mí, yo vivo duelos también. eh, Trato de que me influya lo menos posible en la práctica del día a día, pero yo no me escondo de la emoción. O sea, si hay que vivir el duelo, hay que vivirlo. Sobre todo porque como son personas que conocemos de mucho tiempo, nos involucramos mucho con esas personas. Entonces, tú me podís preguntar el nombre y el apellido de las veces que hemos tenido complicaciones y yo me voy a acordar del día, de la hora, de quién fue y de qué están haciendo ahora. Y si alguna vez volvieron con nosotros o a lo mejor nunca volvieron con nosotros. Entonces, son situaciones súper intensas de vivir. Oye, JP, y como sacándote un poco del lado profesional, ahora que mencionaste la familia y tu casa, tu esposa, tus hijos, y yendo a tu propia salud, pensando en tu estado de salud, ¿cuál ha sido para ti tu mayor desafío en tu salud personal? Ese es un tema súper sensible porque es un tema de discusión eterno aquí en la casa. Yo soy súper despreocupado de mi salud biomédica. Ya, soy súper despreocupado de mi salud biomédica. Yo no me hago exámenes, rara vez consulto por alguna cosa, me enfermo muy poco, tengo suerte que me enfermo poco, con suerte un resfrío de vez en cuando. Y en ese sentido me siento muy afortunado de tener una salud física que me acompaña en lo que yo hago. Ahora, yo soy un convencido de que es el ambiente el que me mantiene así. ¿Eh? Mi ambiente es pura felicidad todo el día, a cada rato, entonces eso me mantiene así. Pero yo soy muy descuidado de eso, o sea, tengo muy poco autocuidado. Y en ese sentido, por ejemplo, la discusión eterna aquí en la casa, oye, ¿cuándo nos vamos a tomar vacaciones? Pues desconectémonos de esto, pues, ¿cuándo vamos a soltar la mente, pensar en otra cosa? Y la verdad es que yo, esto lo he conversado un montón de veces con la Marioli,
a mí me llena tanto lo que hago que yo de verdad que no siento el cansancio, no siento la necesidad de evadirme. Yo disfruto todo lo que hago, disfruto también a mi familia y esto lo hemos conversado y a veces se me juzga harto por esto. Yo disfruto a mi familia, amo a mi familia, pero también amo mi trabajo. Me encanta lo que hago, me encanta conversar con la gente, me encanta acompañar los nacimientos, me encanta enseñar. Y ahí tengo que ser súper honesto que cuando uno se disgrega en distintas actividades, ninguna la así perfecta. Entonces, sin duda en mi familia hay cosas en las cuales yo fallo, con mi esposa, con mis hijos, y en mi trabajo también hay cosas en las que fallo. Y es el desafío de querer hacerlas todas. Ahora, yo siempre lo converso con la Marioli y yo creo que a las mujeres les toca más duro que a los hombres, porque hoy día culturalmente todavía las sobrecargamos mucho más de lo que deberíamos. Y eso hace que para mí el que Marioli me acompañe en todo lo que yo hago sea un plus gigantesco. Yo tuve un matrimonio antes que fue un matrimonio muy bonito, con una excelente persona. Tuvimos un hijo hermoso que ahora va a cumplir 11 años y nuestro punto de inflexión fue que teníamos nortes distintos. Su imagen de familia era distinta a la que yo tenía y eso empezó a pesar en un momento. Empezó a pesar, nos dimos cuenta que en realidad no buscábamos lo mismo en las dinámicas familiares y finalmente terminó en distanciarnos y finalmente en la separación. Y eso igual a mí por lo menos me hizo madurar y entender que para un segundo intento, que es ahora con Marioli, había que buscar un poquito más allá que solo la búsqueda de una persona que te generara cierta emocionalidad, cierta atracción física. Había que tener un proyecto de vida en común. Y yo con Marioli lo encontré sin ninguna duda. O sea, por supuesto que como cualquier relación comienza con el enamoramiento de la pasión inicial, después uno va como encaminando y la verdad es que ahí tú te das cuenta que el universo confabula las cosas para que tú te encuentres con la gente correcta en el momento correcto. Pero en términos de mi salud, yo creo que cuido mi salud porque yo hago lo que a mí me hace sentir pleno y feliz. Disfruto mis tiempos de trabajo, disfruto mis tiempos de familia y esa es mi forma de cuidarme. Pero si tú te vas un poco más a la parte práctica del cuidado, la última vez que me hice exámenes, la última vez que supe cómo estoy, si me pesé alguna vez, si me preocupé un poco de mi alimentación, no, la verdad es que no, son cosas de las que están en segundo lugar para mí. O sea, como que de cierta forma se entiende que a medida que te fuiste conectando también como con lo más sutil de tu trabajo, con acompañar en los partos, etcétera, también fuiste conectando con lo más sutil en tu forma de optimizar tu salud. Y ya no requieres de un examen para saber que estás bien y te nutres de la energía y la vibración alta, potente que tiene cada nacimiento. Sí, pero eso igual es súper cuestionado porque todo el mundo te dice, pues, oye, tenéis 40 años, ya, pues, tenéis que hacerte el antígeno prostático, tenéis que ver cómo está tu colesterol, estáis subiendo de peso más rápido, un montón de detalles que no dejan de tener razón. Sí creo que aquí la clave está en el equilibrio, Pero, pero a mí me cuesta. pero mira, JP, igual nosotros vamos a hablar mucho de estos temas en este podcast, pero yo creo que acabáis de decir, tengo 40 años. Uno ve a JP, no tiene ni una cana, se ve mucho más joven. Y con esto no quiero solo piropearlo, sino que creo que lo que acaba de decir, que al fondo, y yo lo tengo muy claro también conmigo mismo y con mis consultantes, cuando uno empieza a ser coherente con uno, con lo que quiere, y está constantemente, como JP dice, en un ambiente que te llena de amor, de energía, porque estás haciendo lo que te gusta, este es el reflejo, ahí se ve, versus personas que están en ambientes que no les gustan para nada, pasan en su trabajo 8 horas al día y en algo que no les gusta, son personas que claramente van a tener más problemas, van a tener, no con esto no quiero decir que no te hagas examen y que no te cuides, pero creo que nos da para reflexionar de qué tanto peso tiene efectivamente eh, lo físico, ¿no? Solamente como lo biomédico, que tengáis el colesterol en 150 y no sé qué tanto peso tiene realmente eso, sino más
esto, que como dice la Lore, es algo mucho más sutil, que no se puede como medir, pero que a todos de alguna manera lo podemos evidenciar, ¿cachai? En cómo te ves, en cómo hablas, en la vitalidad que proyectas. Yo creo que eso me parece súper interesante como médicos también, tomarle el peso a eso, mucho más que quizás lo meramente concreto, físico. Sí, súper de acuerdo. Oye, JP, y si damos vuelta un poco la perspectiva de la salud, yéndonos a lo que has hecho que te ha ayudado más en salud. ¿Cuál es la herramienta, la decisión, el cambio de hábito, de estilo de vida o relación, vínculo? ¿Qué es lo que ha sido que te ayuda más a optimizar tu salud a todo nivel, no solamente física, sino que a que tú puedas tener una salud que hoy te permita disfrutar y estar tranquilo? Bueno, yo creo que sin ninguna duda el análisis, la introspección de poder decidir las cosas que tú realmente quieres hacer y tratar de evitar el hacer cosas forzadas. Mm. Creo que esa exigencia que hoy día culturalmente tenemos de que hay cosas que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlas, sin duda genera un desmedro en la salud, pero brutal. Y yo desde hace ya algunos años decidí que yo no iba a hacer cosas que no realmente me generaran satisfacción, no iba a lidiar con personas que realmente me generaran algún tipo de incomodidad. Y es difícil porque significa que tú tenés que desligarte a veces de relaciones, tienes que soltar cosas que para el resto de la gente son impensadas y que te van a cuestionar. Y en ese sentido, el apoyo de mis más cercanos, de mi familia, es tremendo. Yo no reniego de las responsabilidades que uno asume de sus propias decisiones. Uno cuando toma decisiones vienen con responsabilidades, sin ninguna duda. Mm. Pero son responsabilidades que uno tiene que asumir en base a las decisiones que tomaste. O sea, tú tomaste esta decisión, tú asumes esta responsabilidad. Lo que yo hoy día no acepto es que me endilguen responsabilidades que yo no quiero tomar. Y que hasta que yo egresé de la carrera como ginecólogo, yo sentí que seguía un camino que estuvo trazado sin mi opinión, como que me fue llevando la ola. Como yo te dije al Yo principio, creo ya que a ver, a la la mayoría de los médicos carrera, les pasa eso. claro, la carrera más difícil, ya, lo intenté, me metí. Después ya hay que terminar la carrera, después hay que elegir una especialidad, ya cuál elijo, esta me gustó más, listo, me voy a esta, termino la especialidad. ¿Y en qué momento empiezo a tomar decisiones por mí mismo? Recuerdo que a mitad de la especialidad empecé a descubrir que a mí me gustaba enseñar. Hice un diplomado de educación médica y estaba a la mitad de la especialidad de ginecología y fui a decirle a mi jefe del hospital Higuera que yo quería dejar la especialidad. No quiero ser ginecólogo ahora porque quiero dedicarme a la docencia. Yo aquí descubrí lo que a mí realmente me gusta. Entonces me quedó mirando y me dijo, ¿pero y qué vaya a enseñar a hacer papas fritas, weón? Me dijo. Si a ti te gusta ginecología y obstetricia, termina la especialidad. Por último, después no la ejerzas y dedícate a enseñar ginecología y obstetricia, que también es una alternativa, pero termina la especialidad. Bueno, fue el mejor consejo que me pudieron haber dado porque yo terminé la especialidad y hoy día una de las herramientas que a mí también más me sirve para relacionarme con las personas con las que trabajo y también con los pacientes son las habilidades comunicativas que he ido adquiriendo en todo esto del hecho de que a mí me gusta la docencia, me gusta enseñar, me gusta aterrizar un poco el conocimiento a términos que cualquier persona pueda entender. Y esa decisión, esa fue la primera decisión que yo dije aquí, ya no quiero seguir haciendo algo que no me gusta. Me- Entendí que la ginecología sí me llenaba y podía enseñar mejor eso, ok, terminé la especialidad y de ahí en adelante las decisiones que he ido tomando han sido en base a lo que yo quiero hacer. Me encanta eso que compartes, porque yo creo que los médicos, cuando salimos de la universidad, traemos tanto protocolo, tantas indicaciones como preestablecidas en base a, o que si llega con esto hay que pensar en estas distintas opciones, como que está todo tan trazado, que yo creo que la mayoría, y de hecho se ve, la mayoría de los médicos hoy en día no toma ninguna decisión en ningún momento. Se está todo el tiempo basando en base a las guías de recomendaciones, de protocolos y etcétera. Y siento que finalmente lo que nutre
a la relación médico-paciente es justamente entender que a la persona que tenemos al frente tenemos que verla como un ser individual que requiere de algo que no sabemos hasta que no establecemos ese vínculo y ese lazo. Entonces me encanta que esa sea la herramienta que a ti te optimiza tu salud, porque Ahora, finalmente pasa es una también herramienta con respecto a que es eso, transversal. cortito, pasa también con respecto a eso el tema que hoy día contamina un poco el tema de la relación médico-paciente que tiene que ver con el aspecto médico-legal. Hoy día muchos médicos se protegen en los protocolos, se protegen en las guías para que después no se cuestione su actuar en base a no haber seguido un protocolo y que los resultados no fueron los correctos. Yo recuerdo haber tenido profesores que seguían el protocolo al pie de la letra, al punto de incluso no estar de acuerdo con lo que están haciendo, pero lo seguían porque si después había algún reclamo, él podía justificar que lo hizo en base al protocolo que está escrito. Entonces ya esa es una alienación pero gigantesca de lo que son los protocolos y lo que son las guías. Hoy día yo creo mucho en el criterio profesional. Yo creo que el bagaje que nosotros vamos adquiriendo, la multiplicidad de aprendizajes que tenemos, nos permiten a veces decir, ¿sabéis qué? En este caso en particular, el protocolo que a lo mejor sirve para el 90% de los casos, en este caso no sirve, y yo no lo voy a seguir. Y si alguien me pregunta, yo tengo que saber explicar por qué decidí no seguir el protocolo en ese caso. Si esa es mi única responsabilidad. ¿Cuál fue mi argumento técnico para decir, sabéis qué? En este caso ese protocolo no lo voy a seguir? Y si uno trabaja de esa manera, creo que no se expone desde el punto de vista médico-legal. Porque tú vas a poder explicar y justificar por qué no hiciste ese protocolo, en vez de hacer simplemente por hacer, a pesar de que sepas que no estás haciendo lo correcto. Justamente todo lo que he escuchado en Juan Pablo este rato es coherencia y es valentía. Son cosas que realmente tienen que ir de la mano para buscar un camino que nos haga feliz. Y finalmente, si uno va como hilando todo esto, tiene que ver con la salud también que tiene JP en este momento, porque todo esto para mí se expresa en un ser humano que está pleno, haciendo lo que le gusta, ayudando a otros. Y agarrándome de eso, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido para ti, y me interesa mucho porque nosotras con la Lore estamos como en situaciones similares, cómo ha sido para ti ser emprendedor, cómo ha sido para ti tener un Instagram, cómo ha sido para ti la recepción de otros colegas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo del Instagram, a mí siempre me encantó la comunicación. Yo me encanta comunicar, me encanta hablar, me encanta el público, me gusta la luz y la pasarela, digo yo. Cuando estaba en ese año que yo hice preuniversitario, no sé si se acuerdan, pero fue el año donde aparecieron los realities, protagonistas de La Fama. Yo participé en todos los castings para entrar a esas cuestiones, ¿En mientras serio? estaba haciendo preuniversitario. Canté, bailé, actué, hice todo lo posible por meterme en esas cuestiones, no quedé en ni una. Buenísimo. Pero desde chico a mí me ha gustado el tema público. Me gusta hablar en público. Estuve en un ballet folclórico hasta los primeros años de la universidad. Entonces, siempre me gustó eso y el tema de las redes sociales fue una manera de expresar esa necesidad que tenía yo de mostrar, de poder comunicar. Y partí súper tímido en la época de la pandemia, como la mayoría de los profesionales que partieron en esa época, en donde estábamos todos encerrados y había una necesidad de comunicación un poco más cercana. Y de ahí partí, una matrona me ayudó a crear el Instagram, me dio los primeros lineamientos y después de eso me lancé nomás y de ahí he ido creciendo. Y de una manera súper orgánica, hoy día tenemos una linda comunidad en donde compartimos información, la gente también me busca por ahí, tanto para la atención médica como para adquirir información. Y al principio, como tú mencionaste el tema de los colegas, recibí todo tipo de comentarios de los colegas más conservadores que me dijeron, oye puta JP, cuidado, porque esas cuestiones de redes sociales, en realidad después vaya a salir bailando en la cuestión, eso no es para cosas médicas. Y otros que no, porque te empujaban y te decían, oye, no, dale nomás, tengo un profesor que me dijo, tú tenías una rareza especial, Juan Pablo, tenés que cultivar esa rareza y sácale todo el provecho que podáis nomás. Y ese profe en realidad fue un clic también cuando me dijo eso y dije, sí, pues en realidad, ¿por qué tengo que estar escondiendo esto que a mí me gusta expresar?
Entonces, sí tuve que pasar por encima de muchos comentarios de gente que yo quería, que yo quiero todavía y sé que me quiere también, pero que al principio fue muy negativo, de que no, que cómo se te ocurre, que la cuestión. Y de las redes sociales se desprendió el hecho de que nos empezaron a buscar más que al resto de los colegas y ahí empezó un tema de competencia que yo no conocía. Yo venía de un mundo del servicio público donde en la parte pública no hay competencia entre los colegas y llegáis a un mundo en donde te das cuenta que claro, pues todo el mundo es súper mezquino con sus pacientes, pues, y si tus pacientes de repente se están cambiando con otro médico, empezáis a generar anticuerpos bien feos. Y ahí yo después empecé a conocer malos comentarios, malas opiniones de gente que me saludaba con mucho cariño y que después entendía que por detrás andaban diciendo cosas feas de mí. Y por supuesto que al principio me dio mucha pena porque eran profesores y eran amigos, pero ya después en realidad fui entendiendo que también ellos tienen que haber pasado por una situación especial con lo que yo estaba haciendo y que generó esa resistencia. Entiendo que hayan tenido esa reacción y ahí quedó. No, no hay hostilidad hoy en día, por lo menos no hay hostilidad evidente. Yo sé que hay una que otra hostilidad por ahí por debajo, pero evidente por lo menos no hay. Y finalmente después el tema del emprendimiento salió por esta necesidad que te contaba de querer tener un espacio para hacer las cosas a la pinta. No fue de hoy hagamos un negocio, no partió por ahí. Pero ¿sabéis que descubrí en este camino? Mis papás son comerciantes toda la vida. Tienen locales de ropa en el centro. Y mis papás, yo recuerdo la infancia con mis papás en la casa 24/7. Ellos no salían de la casa. Entonces, en ese tiempo yo no cuestionaba. El trabajo para mí tenía que ser así, como los papás estaban todo el día en la casa. Y es porque ellos, en el fondo, mi papá tenía su taller de confección de ropa al lado de la casa. Iban a los negocios a lo preciso. Y mi mamá trabajaba en la parte administrativa, súper parecido a lo que nosotros hacemos ahora con la Marioli. Mi mamá se encargaba de la parte administrativa y mi papá era la parte operativa. Mm. Y hoy día yo me doy cuenta que eso que yo vi de alguna manera tiene que haber permeado, porque hoy en día no estoy viviendo de una manera súper similar. Nosotros trabajamos codo a codo con la Marioli, cada uno en su arista que mejor maneja. Y ahí entendí que teníamos una beta de emprendimiento, de esto de querer independizarse, no con un objetivo comercial, sino con un objetivo de poder disfrutar la vida un poco a la pinta. Yo lo conversé esto con mi papá y mi papá me decía que sus negocios a él lo que le dieron fue la libertad para poder definir sus tiempos, para poder ir a los shows del colegio, para que si uno estaba enfermo se podía quedar en la casa, para no tener que estar pidiendo permiso para salir de vacaciones. Eso fue lo que realmente les dio la independencia de su emprendimiento. No se hizo millonario, no es un gran empresario, pero logró los objetivos. Él también está muy conforme con la educación que nos pudo dar a nosotros. Yo soy el mayor de 3 hermanos y lo hemos conversado ahora con mis hermanos. Mis hermanos igual ahora son emprendedores. Mi hermano del medio es ingeniero civil. Él trabaja para una empresa, pero también se convirtió en un referente en redes sociales de ingeniería civil. Lo invitan a charla a otros países, está en otro nivel ese gallo. Y mi hermano más chico es músico, él estudió música en Santiago, en la Escuela Moderna de Música, y ahora encontró una beta de ejercicio de su profesión que antes no existía, que es a través del computador, que en el fondo él puede crear sus obras musicales y las vende a empresas que hacen películas y cuestiones en países que no te podías imaginar. Y hace reuniones en otros idiomas, o sea, son gallos que están en otro nivel. Yo siento que me quedé en una forma súper conservadora de mi profesión comparado con lo que ellos han logrado en sus respectivas áreas. Pero ahí yo descubrí cómo lo que nosotros vivimos cuando niños nos permeó a los 3 y de alguna manera nos ha ayudado a moldear lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Y esto lo hemos conversado con Marioli, que el tema del emprendimiento para nosotros, si bien hay una tranquilidad económica que te da el poder manejar tus propios ingresos, tus tiempos de trabajo, la tranquilidad de que, por ejemplo, ayer la Aurorita se enfermó de la guata, la tuvimos que ir a buscar al colegio, la llevamos a urgencia. Yo tengo la libertad de decir, oye, hablar con mis pacientes y decirle, oigan, chiquillos, voy a tener que suspender la consulta hoy día, vamos a reagendar durante la semana, voy y si se sale un parto, queda mi colega a cargo, yo me preocupo de mi hija, si tiene un show en el colegio, lo mismo, me ordeno para ir al show del colegio, si queremos salir de vacaciones, lo mismo. Entonces, ese es realmente el enriquecimiento que estamos logrando con el tema del emprendimiento. Pero es un desafío gigante porque nosotros en la salud no estamos entrenados para esto, nosotros en ninguna parte hablamos
ni de negocio, ni de plata, ni de estructura, ni de administración. Y eso creo que también es un punto bajo, un punto chueco en nuestra carrera, porque es algo con lo que tenemos que salir a lidiar. Y lidiamos súper mal al principio. Siempre dicen que los médicos somos como los peores para hacer negocio y para hacer como emprendimiento, pero hoy en día nos toca aprender nomás, po. Ahora, a mí me parece, al escucharte, eh, que también estáis rompiendo un paradigma, y probablemente los tres, que es este de que a mí todavía me dicen, pero si tú eres médico, tú deberías estar trabajando casi que todo el día y perdiéndote los cumpleaños de tu hijo y yendo a turno en Navidad y Año Nuevo, que es como lo que realmente le pasaba a muchos médicos antiguos, que se perdían la Y vida y todavía, meterse con todavía. todavía mucho, pero en el fondo estamos eligiendo de otra manera. Y muchos Mm. estamos eligiendo de otra manera. Y creo que esa nueva forma también de ser médico es mucho más humana. Y también eso mismo nos va a acercar de otra manera a nuestros consultantes. Oye, JP, para ir cerrando, última preguntita. Dime. Hoy se me hizo corto esta hora Corto, sí, y súper corto, sí, a mí también. Estuvo entretenido. ha estado súper bacán escuchar tu historia, pero bueno, todo tiene que llegar a su final. Y queríamos preguntarte, ¿ha habido algo, un libro, un disco, si tenías hermano músico, capaz que te guste mucho la música, una película, algo que te haya roto la cabeza y que ya viste como esto me ayudó mucho a ver las cosas en la vida de otra manera, que te gustaría compartir con las personas que nos van a escuchar? Mira, yo creo que no es una sorpresa, no va a ser una sorpresa mayor porque creo que es algo que les pasa a muchos estudiantes de medicina cuando conocemos la historia de Patch Adams. Creo que es la primera vez que uno empieza a ver que hay otros elementos del área de la salud que son realmente relevantes. Yo recuerdo una escena que me chocó un montón cuando están todos en la urgencia y está presentando una paciente y el gallo de atrás pregunta: ¿y cuál es el nombre de la paciente? Y esa cuestión, yo dije, oye, pero si esto es calcado a lo que nos pasa a nosotros, o sea, es igual. Nosotros, esta es la forma en la cual hemos aprendido y cómo se ha ido forjando la forma en la cual nos enfrentamos a los pacientes. Entonces, sin duda, esa película marca un punto en el cual uno como que hace una introspección, ¿ya? Ahora, de ahí para adelante, por supuesto que van apareciendo un montón de otras herramientas. Hay puntos de inflexión en la vida que a uno lo hacen dar giros gigantescos. Yo también puedo recordar uno importante que fue en mi primer año de beca, cuando me pidieron hacer mi primera presentación de académica, que era sobre rotura prematura de membranas. Entonces yo voy a la reunión clínica con todos los profesores, con todos los compañeros de beca, y hago la presentación y termina la presentación. Y el jefe, que el mismo que me dijo que se iba a enseñar a vender papas fritas, se pone de pie y dice en voz alta frente a todos: esta es la peor presentación que he visto en la historia de este hospital. Nunca había visto una presentación tan mala como esta. O sea, es una vergüenza que hayamos ocupado todo este tiempo en escucharte. Y ahí me acuerdo de una película de Adam Sandler donde no recuerdo bien la trama, donde el gallo es hijo de un multimillonario que termina falleciendo y él adquiere como una herencia de una empresa y tiene que dar un discurso. Entonces el gallo da el discurso y muestran solamente cuando está hablando sin audio, lo muestran mover la boca y muestran al público poniendo atención, y cuando termina aparece un gallo diciendo lo mismo: oye, todos nos hicimos más estúpidos después de haberte escuchado decir todo lo que de las estupideces que dijiste. Yo me sentí en esa misma circunstancia esa vez. Y ahí yo decidí que eso también era algo que tenía que trabajar. Hice un diplomado de presentaciones efectivas, que en el fondo es aprender a presentar, a comunicar ideas. Y ese también fue un punto de inflexión que yo agradezco mucho porque cambió la forma en la cual yo me enfrento ahora a la hora que tengo que entregar información. Y la segunda presentación que me tocó hacer con respecto a eso fue anticoncepción de emergencia. En ese tiempo se estaba recién autorizando la pastilla del día después de entrega gratuita y universal. Y había que hablar sobre el tema para convencer a matronas y médicos generales, que son los que estaban en las urgencias, que iban a tener que entregarla a quien la solicite. Entonces me pidieron a mí hacer la presentación y la hice ya con esta estructura nueva que había aprendido. Y la cuestión fue un boom, que me pidieron que me paseara por todos los centros de salud de la región
por toda la región del Biobío haciendo la misma presentación. En todos los servicios de urgencia, en los hospitales, en los SFAM. Me salté una cantidad de días de hospital solamente por ir a hacer esa cuestión que te la encargo. Y después de eso, incluso me llamaban de otras ciudades para ir a hacer la misma presentación. En el fondo porque sirvió mucho para que la gente entendiera y también los convenciera de que la anticoncepción de emergencia era una alternativa real, válida, con evidencia demostrada y que hoy día era un derecho de las personas poder tenerla a disposición. Y ahí yo entendí el valor que tiene saber comunicar bien las cosas, porque la información que yo estaba entregando no era nada especial, era la información que cualquiera tiene a disposición, si la diferencia era la forma en la cual la estaba entregando. Qué bacán. Gracias. Bueno, y hoy día yo trato de buscar siempre libros, películas y cosas, y siempre saco cosas para mi práctica. En ese sentido me he hecho mucho más sensible a lo que veo en la vida diaria y en la cotidiana. Lo incorporo rápidamente a lo que hago hoy día, tanto en la práctica médica como en el emprendimiento, como que he aprendido a ir recogiendo esas cosas. Claro, porque uno está más conectado con uno y al final sin querer va conectando con todo un poquito más. Exacto, como que no te das ni cuenta que la vida te va presentando las cosas, te las pone en la cara, exactamente. Sí, pues, Tenés que... sí. Hay que estar atento nomás, pues hay que estar atento a todo lo que va pasando. Oye, JP, se nos pasó volando. Creo que podríamos haber hablado infinitamente más cosas. Se me quedaron Sin como un duda. montón de ventanitas abiertas. Pero un segundo capítulo. Pero el segundo capítulo. Pero para cerrar, me quedo con tu humildad, con tu autenticidad, tu valentía, tus ganas de hacer las cosas distintas y lo importante que he dicho que es saber comunicar. Yo creo que eso es una herramienta que a los médicos no nos enseñan, que lo recalcaste durante todo el podcast y claramente podemos ver esta habilidad que tenéis para poder comunicar de mejor manera a los pacientes y a las personas en general. Así que muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sigue haciendo todo lo que estáis haciendo porque de seguro vaya a seguir sin canas como 20 años más. Oye, fue un placer, la conversación de verdad fue súper agradable, así que les agradezco que me hayan considerado para esta instancia. Voy a estar súper ansioso esperando la publicación para poder cooperar en la difusión también, así es que encantado y cuando quieran, si quieren conversar otro día de otro tema, encantado. Muchas gracias, JP. Oye, y para la gente que quiera como seguirte, ¿cuál es tu Instagram o si tienes alguna otra red o página web o algo? Bueno, mi cuenta madre sin duda es DRJP Canales, que es la cuenta de Instagram. Y de ahí igual se desprenden las otras que de ahí mismo yo las voy linkeando, que es el canal, tengo un canal de YouTube, el podcast en Spotify, tiene un par de capítulos nomás todavía, pero ahí va avanzando. Y distintas líneas de comunicación, una página web, la cuenta de Instagram te lleva a todas. Sí, Instagram me encuentran y ahí siguen para todos lados. Hasta TikTok tengo también, pero ese no lo hago, no lo muevo mucho, no lo muevo mucho. Ahí hay que JP, bailar, pues. Sí, hay que bailar. Bueno, muchas gracias. Ya, pues. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, que estén muy bien. Chao, nos chao. vemos. Nos vemos. Chao, chao.